Buenas tardes. El Foro Chat y el sector forestal venezolano le dan la bienvenida a nuestra amiga y colega Lourdes Altuve. Buenas tardes, mi querida amiga. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Yo complacida de tenerte, de entrevistarte y que nos cuente de cómo estás. Bueno, Nora, muchas gracias por tu invitación. Estamos muy bien, gracias a Dios. Y bueno, complacida de estar aquí contigo conversando. Igualmente, para mí es un gran honor porque sé la trayectoria que traes, me han hablado mucho de ti, por supuesto, cosas maravillosas, gente que te aprecia y te valora muchísimo. Y como es de costumbre, el Forcha te pregunta algo tan valioso para todo forestal porque es como una anécdota. ¿Cómo llegaste a seleccionar la carrera de ingeniería forestal? Cuéntanos un poco, Muy, por favor. muy interesante. Bueno, mi camino para ser forestal fue bastante inesperado y una oportunidad para estudiar una carrera que me conlleva a una responsabilidad social y que siembra futuro. Ser ingeniero forestal para mí fue una bendición y es algo que mis padres siempre estuvieron anhelando de que fuera una profesional, que sacara una carrera en la universidad. Yo nací en Caracas y me crié también allí en Caracas y mi contacto con el campo fue bastante limitado y esporádico, pero gracias a mi papá, cuando yo era pequeña, tuve una experiencia de campo porque él era un militar de carrera activo, pero sus raíces siempre estaban en el campo porque él era oriundo de un pueblito llamado Sea en el estado Mérida y el campo era parte de él, así que compró una pequeña finquita y ahí nos llevaba en familia los fines de semana y en vacaciones, hasta que dejamos de ir, pero eso no dejó que yo olvidara lo bien que la pasé. Me gradué de bachiller en el Colegio Teresiano de la Castellana en Caracas y comencé a estudiar ingeniería civil en la Universidad Católica Andrés Bello, en la UCAP. Ok. Pero cuando me casé, mi esposo de aquel entonces le dieron un permiso especial para que estudiara ingeniería forestal. Él era un militar de carrera de la Guardia Nacional. Y estoy hablando del ingeniero forestal Alonso Mateo Suárez. Bueno, junto con mi hermano, que también es forestal, Iván Altuve, nos fuimos a Mérida a inscribirnos. A mí me dieron mi planilla y vi que habían tres opciones y coloqué ingeniería civil, por supuesto, geografía, porque estudiaba esa carrera la novia de mi hermana, de aquel entonces, ya es su esposa, y forestal. Pero por cosas de Dios y de la vida, salí seleccionada para estudiar en la Facultad de Ciencias Forestales. Hoy en día te puedo decir que no me arrepiento de haber tomado la decisión de seguir mi carrera en forestal porque me permitió que me pudiera comprometer con ese sector ambiental y social. Qué maravilla, como a todos los forestales, la conexión Sí, entre el ambiente y la sociedad. sí. Qué bonita historia. Y cuando llegaste allí a tu universidad, tu facultad, nuestra facultad que es tan bella y Ujú. que nos acobija tanto los compañeros y nos sentimos tan merecidos de estar allí, ¿qué recuerdas Ujú. de tus profesores, de tus compañeros? ¿Cómo fueron esas anécdotas bellas que todos contamos? Bueno, mira, a mí me encantó cuando vi esa facultad, esa infraestructura ahí con un bosque alrededor. Me encantaba ir caminando por toda esa avenida. Me recuerdo mucho de lo que las conversaciones en los pasillos, el cafetín, donde nos tomábamos el cafecito y la empanadita. Y bueno, tuve muy buenos amigos que me apoyaron muchísimo cuando Alonso y Iván se fueron, se habían graduado y se fueron y me dejaron sola. Yo tenía en esa oportunidad dos hijos,
ahora tengo, son 4, gracias a Dios. Y entonces recuerdo mucho y con cariño a Miriam Díaz, a Marilis Burgos, a mis amigos Arnaldo Díaz, José Luis Padilla, que le apodaban Carupanito, Raúl Indriago, también le apoyaban Playa Grande, todos lo conocían por eso, por su sobrenombre. Alcides Márquez, Nilda Blanco, Irma Martínez también, y otros más que no recuerdo sus nombres, pero sí sus caritas. Y cuando pasó el tiempo nos volvimos a encontrar como en la labor que cumplíamos como forestales. Siempre había un reencuentro con alguno de ellos. También me enteré, después de años de graduada, que me tenían un apodo en la facultad. Me llamaban la chica del blazer, imagínate. Y de los profesores me recuerdo mucho del profesor Hernández, el profesor Vilela, el profesor Andrade y Poveda y nuestro querido Tomasito, que era nuestro preparador, y él siempre nos acompañaba a Caparo, bueno, él siempre iba allá, por supuesto, y nos tenía así por la línea, no nos dejaba hacer travesuras ni nada por el estilo. Bueno, y tuvimos muy buenos profesores que nos supieron guiar y nos hicieron comprender que los forestales somos muy importantes y especiales para la conservación y la preservación de nuestros recursos naturales. Qué bueno. Mira, y la chica del blazer era porque te la pasabas en blazer. Sí, yo a mí me encantaba, igual que me encantan las pañoletas, igualitas. Entonces yo siempre iba con, que le digo, punta en blanco con mi blazer, y entonces me apodaron así, se acordaban de mí, era por eso. Y me lo dijo un compañero, teníamos años ya de graduados. Se resaltaba Yo por no, eso, ¿verdad? yo no lo sabía. Qué bueno, qué bonito es recordar los nombres y, Sí, y uno dice, la conozco a la profe Irma, la profe Amarili, o sea, qué bonito tú que... conoces a Marielle, Sí, ¿no? sí, porque Ujú. Amarilis da clase en Eucefor y Sí. mandaba bastantes en práctica. Bueno, Entonces, podemos... ella y Miriam éramos muy unidas porque teníamos hijos pequeños, las tres teníamos hijos pequeños y estudiábamos con los muchachitos ahí jugando, yendo a sus cumpleaños, nos reuníamos mucho cuando uno de ellos cumplía años y bueno, la pasábamos muy bien, gracias a Dios. Éramos muy unidas. Qué bonito y todavía seguro, porque esas amistades duran para toda la Sí, vida. bueno, a Marilis sí le perdí un poquito dónde andaba, cómo está, pero mi hermano Iván sí, era muy gran amigo de ella. Y Miriam sí, tenemos contacto. Hoy, por cierto, hablé con ella. Qué bueno, qué maravilla tener todavía Sí, esos encuentros a la distancia y sí, a la sí. tecnología. Y en la parte ya profesional, cuenta, cómo se inició esa parte profesional, de cuántos años, ya 40 años, ¿no? Te graduaste en el 80, 41 según Irma, que imagínese. tenemos 41 años de graduado. Sí, Sí, bueno, te puedo decir que mi especialidad es en la tecnología de productos forestales. Me llamó mucha atención en cuanto al aprovechamiento de la madera, el aprovechamiento y el uso de la madera. Y entonces me decidí irme por esa especialidad. qué bueno, compartimos especialidad. Yo también me fui por tecnología. Sí. Y, Ah, qué bueno. bueno. Y en la parte de trayectoria, ya cuando saliste allí, ¿cuáles fueron tus inicios? ¿Qué hiciste en la parte laboral? Cuéntanos un poco más. Bueno, te voy a decir un poquito sobre también cuando estuve, cómo llegué yo a optar por esa especialidad, por tecnología de productos forestales.
A mí me llamó mucho la atención cuando vi por primera vez la clase de la materia que se llamaba Construcciones de la Madera, la daba Enrique Vilela. Y me fui para la BONAC y me gustó la infraestructura. Entré como oyente a clases del profesor Luz Ninin, que llamaba Cerradero. Y bueno, dije, este es mi rumbo, por aquí me voy. Me encanta todo lo que es la transformación de la madera, porque le hace a uno pensar cómo transformar esa madera en bienes y servicios sin comprometer el bosque. Vimos materias como secado y preservado, tecnología de pulpa y papel con la profesora Gladys Mogollón, química de la madera con Esmel Camero y aserradero con el profesor Luz Ninin. Allí comprendí o aprendí, mejor dicho, que la tecnología, el aprovechamiento del bosque no solamente conlleva a extraer la madera para crear bienes y servicios, sino que también conlleva a diseñar un equilibrio entre el desarrollo humano y la salud del planeta. Y que donde a los hombres, algunas personas ven solamente madera del bosque, para extraer del bosque, el forestal no, el forestal ve ecosistema, ve servicio y ve vida. Bueno, ahora te voy a contar de mi rol como cuando comencé a trabajar como forestal. Mi primera experiencia laboral fue, como te dije, en FAIU de Venezuela, un complejo industrial que quedaba en Guatire, vía Oriente. Me fue difícil entrar allí, fue todo un reto porque el presidente no creía el presidente de la empresa no creía en la capacidad de un ingeniero forestal mujer. Wow. Entonces yo le pedí que me diera la oportunidad y comencé a trabajar como el ingeniero de planta en la coordinación, manejo y control de la línea de producción. Allí trabajé con los ingenieros forestales Mario Licena e Igor Pérez. Ellos se ocupaban de lo que era el patio de rolas, el aserradero y el secado y preservado de la madera. Y de allí a la transformación de chapilla y eso me tocaba a mí. Hasta que llegamos al producto final, que la mayoría de las veces eran puertas entamboradas. Luego salí de allí a la empresa Equipo GC, donde se hacían estudios y proyectos para industrias forestales, de productos forestales, pues. Y brindábamos igualmente apoyo, tanto asistencial como técnico, a aserraderos. Y a mí me tocó coordinar esa parte. Estando allí se me dio la oportunidad de entrar a CONARE, a la gerencia de planificación. Mi jefe inmediato era el ingeniero Samuel Mendoza, a quien le debo parte de mi formación como forestal. Elaborábamos informes técnicos, el plan de operativo y de gestión de la compañía. Te estoy hablando, no te he dicho que era la Compañía Nacional de Reforestación, CONARE, la gerencia de planificación de CONARE. Y igualmente participábamos en estudios y proyectos de investigación e íbamos a las diferentes oficinas regionales a revisión, a tomar cómo iban todas las plantaciones, los viveros, y etcétera. Luego entonces me propuse entrar a la gerencia de mercadeo y me nombraron gerente con la responsabilidad de desarrollar o de llevar a cabo lo que eran las ventas de productos forestales que ofrecía CONARE, como semilla,
eh, las plantas en vivero, madera y los arbolitos de Navidad. Y hacía también la parte de lo que eran estudios de mercado y atención al público. ¿Y esa, la oficina regional nacional o regional en cada ciudad, donde estabas en Caracas? No iba, ella estaba, la gerencia de planificación estaba en Caracas, Mm, donde estaba el presidente, que en esa época era el doctor Sisto Perich. bien. Él era el presidente de CONAR en ese entonces. Y hubo cambio de presidente, llegó el doctor Barrueta y me asignó la tarea de crear y poner en marcha la oficina regional del estado Miranda y Distrito Capital. Allí no había, no, CONARE no era en Caracas, pero era como la presidencia, la gerencia de planificación, la gerencia de mercadeo, lo demás todo estaba en el interior, todas las oficinas. Y entonces, bueno, él me propuso eso con la finalidad de asistir y apoyar en la parte ambiental a las gobernaciones y a las alcaldías de esa región, de la región Miranda y Capital. Bueno, Capital nada más la alcaldía de Caracas en ese entonces. Y también tenía que proponer llevar a cabo el establecimiento del vivero forestal y, por supuesto, plantearnos la reforestación o sea, que era, y era yo sola con dos secretarias que teníamos que hacer todo ese trabajo, sin apoyarnos ni siquiera la gerencia de planificación, porque cuando en ese entonces ya el ingeniero Samuel Mendoza se había ido y hace Forbem, por cierto, y no teníamos mayor apoyo de las personas que habían llegado a esa gerencia. Total que bueno, seguimos planteándonos todo lo que ese reto nos pedía y sola. Así que cuando me llamaron del FIDES, que es el Fondo Intergubernamental de la Descentralización, me fui y entré como analista de proyectos sociales y de infraestructura que presentaban las diferentes alcaldías y gobernaciones para que fueran financiadas en su ejecución. Luego cumplí con el cargo de gerente de la región centro-occidental, y allí me tenía que reunir con los alcaldes y los diferentes gobernadores, igualmente gestionar lo que era todo lo del fideicomiso, hacer visitas de campo a los proyectos para ver, para evaluarlos, nada de forestal, todo era cuestión de infraestructura, para mí fue otro mundo. Mensaje, claro, era nuevo para ti. Sí, pero tenía experiencia de lo que venía atrás de la gerencia de planificación, luego de la gerencia de mercadeo y en la puesta en marcha de la región Miranda. Y eso me ayudó muchísimo. Además de que siempre trabajé en equipo. eh, Siempre tenía un equipo que me apoyaba, en el cual discutíamos, evaluábamos, discutir no, nunca me gustó esa palabra. Le decía evaluábamos, nos poníamos de acuerdo en qué rumbo íbamos a tomar. Bien, Bueno, cuando salí del FIDE, me propuse independizarme y gracias a mi esposo, que me apoyó, él es ingeniero geólogo, me registré una empresa con la finalidad de entonces ofrecer mis servicios en lo que era consultoría de asesoría en la parte forestal, en la parte ambiental. bien. Igualmente formé mi equipo, tanto técnico como profesional y obreros, y estuvimos dando servicios a lo que era mantenimiento de parques y jardines, estudios de reforestación o de arborización, mejor dicho, arborización, de proyectos urbanísticos que se iban a crear, estudios de impacto ambiental, tratamientos fitosanitarios,
y otras cosas más que ahorita no recuerdo. Interesante tu Eh, historia. Te tengo una pregunta que me quedó allí. ajá, Eh, dime. Cuando dices en la primera oportunidad, la persona que te dio el trabajo en los aglomerados, después, qué te dijo? O sea, de tu capacidad y tu profesionalismo. Bueno, bien, nos llevamos muy bien. Él veía que yo era una chica que no me quedaba tranquila, ni mira, tenía que caminar a veces hasta 3 kilómetros, porque eso era inmenso. Entonces tenía que estar pendiente de las muchachas que colocaban las chapillas y las cosían. Entonces eso era un trabajo, eran como 15 mujeres que trabajando en eso, la parte obrera. Llegaba tempranito, tempranito en la mañana, antes de que entraran los obreros. Y bueno, se dio cuenta de que De que yo, por tienes ser la mujer, no, no era un estorbo ni nada por el estilo, sino que di la talla, gracias a Dios. y así como tú, todas las forestales hemos Sí, dado claro. mucho valor agregado Sí, a lo que hacemos. sí, no solamente ponerse las botas o ensuciarse, o no, 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 sino también tener temple y fortaleza y decir yo puedo Sí, señor. y lo voy a lograr. En cuanto mencionaste algo de Conare que no lo sabía, y Y sobre los arbolitos de Navidad, las ventas de semillas, eso es muy bueno. ¿Puedes hablarnos de eso para que el sector forestal sepa y los nuevos estudiantes y profesionales pues conozcan un poco esa trayectoria de árboles de Navidad que no sabía que se producían en no, ese... mira, o sea, eran pocas las regiones que hacían, que tenían plantaciones de árboles de Navidad. Y más que todo era en diciembre se les llevaba a los ministerios Ok, que tenían contacto con CONAR, era como un regalo para ingenieros puntuales, tú sabes, entiendo. y se les vendía a quienes iban directamente a donde estaba la plantación. En Carabobo, sí, en Carabobo, en Aragua creo que, sí, en Aragua había una, en Carabobo había otra, y no me recuerdo dónde más. En San Cristóbal, Wow. cerca de San Cristóbal, había otra plantación de pino. En cuanto a las semillas, teníamos el banco de semillas de Conare que quedaba o queda, no sé si todavía existe, en Agua Santa, en el estado Trujillo. Y allí comercializábamos semillas también. La madera, por supuesto, la que salían de varias regiones. Habían clientes que iban directamente a la plantación y yo tenía que tener contacto con ellos y tener estrategias de mercado para que esos productos salieran como tenía que ser. Así que fue muy interesante la experiencia. De resto, mira, eso era algo que rutinario para los jefes de región, que eran los que me alimentaban, nos retroalimentábamos en qué productos podíamos ofrecer, la calidad y todo lo demás. Y ahora la parte gerencial y empresarial, porque fuiste empresaria, Sí. una mujer forestal empresaria, ¿cómo fue su trayectoria y en esos asesoramientos sobre toda la parte ambiental y esos frutos que Mira, tuviste de eso? Porque te recuerdan y me hablan muy bien de ti al respecto. ay, gracias a Dios. Bueno, mira, más que todo fue con alcaldías, eh, los entes privados, eran empresas de construcción, de urbanismo, también tuvimos mucho contacto con lo que era la comunidad. La comunidad siempre nos apoyaba, y eso es muy bonito. Era muy interesante de que ellos supieran lo que estábamos haciendo, por qué lo estábamos haciendo, después cómo ellos iban a mantener lo que habíamos hecho. Te estoy diciendo que eran jardines,
en los cuales plantábamos especies que ellos ni sabían cómo se llamaban, porque eran también especies ornamentales, no solamente la parte forestal, sino las ornamentales. Cuando hacíamos tratamientos fitosanitarios, la gente se quedaba loca cuando veían a esos obreros subiéndose en esos árboles inmensos haciendo podas. Bueno, de verdad, tuve una experiencia muy bonita, muy enriquecedora, que me dejó grandes satisfacciones y una cosa que siempre digo, a mí me gustó trabajar siempre en equipo. Y eso fue o significó para mí el motor de mi carrera, porque como te digo, al trabajar tú en equipo, aprendes de todos los criterios, ya bien sea técnicos o no, de las personas que están contigo llevando a cabo algún estudio, algún proyecto, algún trabajo. Hasta yo le tomaba, ¿cómo decirte? Les tomaba el parecer de los obreros, porque ellos a veces sabían más que uno. ¿no? La experiencia que traía, ¿no? Y la sinergias Imagínate, una experiencia y gracias a Dios siempre me acompañaron personas que les gustaba trabajar primero, nos cuidábamos unos a los otros y cumplíamos y con sumar, todo. lo importante. Sí, porque fíjate que hasta trabajamos con Hidrocapital en la electricidad de Caracas. Imagínense. Funvici también nos llamó y tuvimos también un estudio hacia la parte de Bolívar, en el Pao, querían reactivar la vía ferroviaria, pero ahí fue un estudio exploratorio y allí quedó, ¿no? Y el otro megaproyecto que me encantó fue los 7 estudios de impacto ambiental que llevé a cabo o que llevamos a cabo en un ecosistema tan frágil como es Los Roques, la isla de Los Roques. Ay, sí, Ujú. interesante. Y de esos 7, ¿cuál recuerdas más? ¿Cuál representó más en tu Bueno, vida? mira, los 7 todos fueron en la isla de Los Roques. Fueron los muelles del turismo, de pescadores, el militar. Igualmente, la torre de control y los bomberos aeronáuticos. El terminal, tanto aéreo como el naval. ¿Cuál fue el otro? Bueno, eran 7 proyectos. Ahorita no recuerdo muy bien. Qué Y maravilla. sí, estuve allí trabajando con un equipo extraordinario de biólogos, biólogos marinos, ingenieros biólogos, ingenieros forestal, un abogado ambientalista y un arquitecto paisajista. Ese era su fuerte. Qué gran Y equipo, qué gran equipo. sí, un equipo grande, grande y muy, muy talentoso. ¿Y eso es en qué periodo? ¿Cuántos años para elaborar esos 7 proyectos? Bueno, no, mira, no fueron años, porque la empresa que nos subcontrató tenía que entregar no solamente los estudios de impacto ambiental, sino todo el conjunto de que ya ellos tenían como años llevando a cabo lo que era el diseño del terminal, de los muelles, todo. Y tuvimos que correr contra el tiempo, sí, nos llevó, digo yo que como casi íbamos a cumplir el año haciendo todo eso, Y todo ahora, eso. y ahora que tu experiencia en la Sociedad Forestal Venezolana, que fuiste presidente de la sociedad, Bueno, cuéntame, ah, ¿qué experiencia te ahí, trata? ahí iba. Que aparte de mi recorrido por el sector como forestal, en mi trabajo como forestal, también tuve la oportunidad de, ¿cómo decirte? La oportunidad de lograr ver la parte gremial, por así decir algo. Me interesé en lo de la sociedad porque yo fui a talleres, a cursos que ofrecía
la Sociedad Venezolana de Ingenieros Forestales, y en ese entonces era el ingeniero Viloria el presidente. Primero trabajé con ellos como secretaria ejecutiva con el propósito de tener abiertas las puertas para los ingenieros forestales recién graduados que venían a inscribirse y tenían que conseguir las puertas de la sociedad abiertas para cualquier información. Y también apoyar al presidente, porque él no estaba en Caracas, sino en Mérida. Tenía que viajar mucho y a veces se le hacía imposible. Y lo apoyábamos en eso. Bueno, llegó el día de que teníamos que cambiar de junta directiva y entonces el doctor Viloria, perdón, nos metió a una plancha a varias personas que lo apoyábamos y entre esas estaba yo y ganamos las elecciones. La junta directiva estuvo con nosotros, estuvo Carmen Paredes, Teresita Molina, el ingeniero Arnaldo Díaz y yo quedé como presidente. Mira, fue un reto enorme, un compromiso enorme, pero gracias a Dios tuvimos el apoyo de ingenieros con larga trayectoria y experiencia, como lo era o como lo es el ingeniero Samuel Mendoza, Omar Carrero, Gonzalo Peña, Tulio Bastidas. Y otros ingenieros que también nos apoyaron, William Rondón, Alcides Márquez, Euro Segovia, y bueno, había muchos muchachos que estaban recién graduados y se nos acercaban, se inscribían y estaban pendientes porque creamos una bolsa de trabajo con las empresas, tú sabes, las empresas privadas y los entes públicos para apoyar a estos niños que llegaban con el deseo bueno, ya de comenzar a laborar como forestales. Claro. También dimos muchas charlas y talleres sobre educación ambiental en colegios, en universidades y en dependencias militares, hay en alcaldías también. Asistimos a muchos congresos, talleres, eh, ¿qué más te puedo decir? Y nos invitaban a visitar las empresas privadas forestales, bien sea papeles Maracay, Murphy, varias, Empresa. varias empresas, sí. Y vamos allá no solamente de visita, sino también a trabajar a impulsar un poco el trabajo de la junta directiva de la sociedad. Interesante y buen trabajo, ¿no? Imagínense, y buscar también oportunidades para los forestales. ¿Qué experiencia? ¿Qué Sí, tiempo estuviste allí de presidente? ¿Cuánto, ¿perdón? cuánto tiempo Ah, estuviste? bueno, estuvimos 4 años cumpliendo el rol de junta directiva. Bien, Sí, 4 años estuvimos. Después de allí ya llamamos otra vez a elecciones y quedó el ingeniero Tulio Bastidas, quien ha estado al frente del sector forestal, poniendo las veces de presidente de la sociedad. pero qué buena experiencia. Y todos te reconocen esos 4 años de trabajo de Sí. lo que tuviste porque fuiste la primer mujer Y presidenta. que no sea la única. Exactamente, No es claro. que Eso. no es que esté diciendo que Tulio Bastida tiene que entregar, no, no, no. El ingeniero Tulio Bastida lo ha hecho muy bien. Mira, está trabajando, él solo, bueno, tiene el apoyo del ingeniero Arnaldo Díaz, que sigue con su labor gremial, y otros más que lo apoyan. Sí. Así que Se admira también. anímense, anímense, niñas. Se admira a todas las personas que están en ese rol de ayudar, de servir como, y de pensar en los colegas forestales, en mejorar Sí, en su nivel y ayudarlos a conseguir empleo y tantas cosas que se pueden hacer. Y no todos tienen su mérito, tanto usted como el ingeniero Bastidas en este momento que está asumiendo sí. su rol. Y qué Ujú. buena trayectoria, qué rico ver y disfrutar tu trayectoria de todos esos años. Bueno,
Yo la gocé. Sí, de verdad que yo también, y ojalá que todas las personas que vean esta entrevista la gocen también y vean todo lo que es capaz de hacer un ingeniero forestal y cuánto campo tiene en Mira, yo hoy te puedo decir que siempre se aprende algo, y más cuando se trabaja, siempre algo nuevo, y siempre cuando se trabaja en equipo. Y eso ha significado para mí el motor de mi carrera, la verdad. Sí, y es que Así es que posible que valoro mucho el un trabajo un forestal siempre trabaja en equipo porque tenemos un laboratorio a cielo abierto que es muy No, no sé. amplio, que es muy amplio y no se Mira, el forestal que trabaje solo, no sé, será detrás de un escritorio, no, no es porque posible de porque resto no puede. ese laboratorio a campo No debe. grande, muy grande. ¿Y qué mensaje le das a los nuevos profesionales y también a los estudiantes que están decidiendo hoy día por irse por la carrera? Bueno, a esos chicos y chicas que están por graduarse y a los que ya están saliendo del cascarón, ya están llevando a cabo su labor de forestales, que sepan que ellos tienen el futuro en sus manos y que también en sus manos está el sembrarlo, que sean perseverantes, que la perseverancia es poderosa y más cuando las cosas no salen como uno desea. ¿Mm? Si son constantes, van a lograr lo que se proponen. Que estudien, que se preparen, que utilicen la tecnología a favor del ambiente y que comulguen o se comprometan mucho, se conecten, mejor dicho, a las comunidades y actúen con ellas, conjuntamente con ellas, porque debemos ir de la mano para poder recuperar y mantener y cuidar el ambiente, los recursos naturales, por supuesto. Qué bonito mensaje, de verdad que sí, así somos, somos sociedad y somos forestal y su gente, porque Sí, estamos en comunidad y en la parte rural donde merece combinar esas dos cosas y llevarlas con mucho orgullo. Qué bonito sí. mensaje le das a los nuevos forestales y a los que deciden irse por la carrera. De verdad que gran impulso y motivación. Ay, muchas gracias. Y me encantó hablar contigo, te lo agradezco infinitamente. Qué bonita conversación, mucho aprendizaje y mucha admiración. Me considero admiradora de tanto trabajo y esfuerzo y llevar en nombre de los forestales tan altos como la presidencia de la sociedad. Y Gracias. te despido y quiero que te lleves un caluroso abrazo y saludo de todos los participantes del foro chat y del sector forestal que hablan muy bien de ti, te estiman, te quieren, te recuerdan y saben que todavía tienes grandes ideas y aportes que darle al sector forestal. Y así que por acá me despido. ¿Hay algo más que quisieras hablar? Bueno, no, nada más decirle a mis colegas y amigos que dejé allá en Venezuela que espero reunirme pronto con ellos en una Venezuela pujante y llena de logros de todos ellos. Y que, como siempre se dice, no es un adiós, es un hasta luego. Bien, muchísimas gracias, Lourdes. Fue un placer hablar contigo. Espero Gracias. que tengas bonita tarde. Estamos a la orden. Igualmente. Creo que ahí vas a estar pendiente cuando salga tu entrevista para que recibas todo ese calor humano que te quiere y te respeta y te admira. Gracias, gracias, gracias por todo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Chao.